Te los vamos a mandar apenas, ya, apenas terminemos la ayudantía, ¿ok? Ya, la idea es que eh, no vean las correctas antes de que se las mostremos, ya principalmente por eso, pero todo les va a llegar a ustedes, no se preocupen. Entonces, el día de hoy somos Javier y Javier, ayudantes de sexto y Hola. séptimo año, y les vamos a presentar esta ayudantía sobre diabetes, ya enfocado en el ambulatorio, ya pacientes que se ven en el Cefam. Ya, vale. Entonces, como bien decía el Javi, vamos a partir. Ya. Lo ideal, chiquillos, es que participen harto, porque la ayudantía es bien dinámica. Entonces, si nadie nos responde, vamos a estar así como pegados sin avanzar. Entonces, los contenidos que vamos a ver hoy: clasificación y diagnóstico de diabetes, tratamiento no farmacológico y farmacológico, ¿ya? Vamos a ver los antidiabéticos no insulínicos, las insulinas en pacientes con diabetes tipo 2 y las complicaciones crónicas. Súper importante, chiquillos, como me quería dar este segunditos como para decirle que si hay de alguna enfermedad que tienen que saber, bien, es diabetes, ¿ya? O sea, es como prácticamente la única enfermedad en la medicina que tiene su propia especialidad, ¿ya? Que es la diabetología. Entonces, es súper importante que sepan cómo diagnosticarla, cómo tratarla. Así que pongan harta atención, ¿ya? El quiz de mañana está súper fácil. Para que no se estresen con eso, está muy, muy piola y es una plana. Pero pongan atención para aprender, como para la vida. Eso. Y hagan las preguntas al tiro nomás. Hay gente en espera. No sé si los puede aceptar, Javi. Y están dentro. Vale, ya. Entonces, vamos a iniciar. ¿Alguien puede leer el caso? Ya, yo. Ya, yo. Dale, Ya, Emi. Dale, dale. Sofi, dale tú, porque yo estoy grabando. Ya. Eliana, mujer de 86 años, acude a CEFAM Eduardo Rayo en la comuna de Catemo para realizarse examen médico preventivo del adulto mayor en PAM. Ya. Entonces, la señora Eliana acude, como bien dijo la Sofi, para realizarse el EMPAM, ¿cierto? ¿Qué preguntas le realizarían en la anamnesia a esta señora, adulta mayor? Vayan, lluvia de ideas, vamos. Enfermedades crónicas, Ya, lupus, súper bien, enfermedades crónicas. ¿Qué más? Cirugías, operaciones. Ya, cirugías, bien, como antecedentes mórbidos, enfermedades crónicas, cirugías. ¿Qué más? Medicamentos. Medicamentos, súper bien, ¿cierto? Típico que dice, no, no tengo ninguna enfermedad y que toma los sartán, metformina, levotiroxina, entonces súper bien preguntar medicamentos. ¿Qué más? ¿Hábitos? Hábitos, bien, si fuma, si consume alcohol, muy bien. En el chat dicen antecedentes familiares y también con qué calefacción a la casa. Ya, muy bien, ¿cierto? ¿Con qué calefacción a la casa? Pensando que aquí hay harta población usa leña, que puede predisponer a patología respiratoria, muy bien. Algo súper importante igual, chiquillos, alergias, ¿ya? En especial alergia a analgésicos, antibióticos, algo que hay que preguntar siempre. Pero el otro lo dijeron: hábitos, enfermedades, fármacos, cirugías previas, alergias, muy bien, ¿ya? Entonces, Vacunas como bien también dijeron, pusieron. vacunas, súper bien, en especial en invierno. Aquí hay un punteo, ¿ya? Entonces, antecedentes mórbidos, la señora nos comenta que tiene hipertensión arterial hace 13 años, ¿ya? Y también artrosis de rodilla. Como antecedentes familiares, la señora Eliana nos dice que tiene su madre fallecida de un infarto agudo al miocardio a los 87 años y su padre falleció a los 65 años de un accidente cerebrovascular. Su hermana menor de la señora Eliana tiene diabetes tipo 2 y es requiriente de insulina y tiene dos hijos que presentan hipertensión. Entonces vemos un grupo familiar con alta carga cardiovascular, ¿ya? Como medicamentos nos dice que utiliza enalapril 10 miligramos en la mañana y en la noche e hidroclorotiazida 50 miligramos en la mañana, ya que son medicamentos para la hipertensión. Su fórmula obstétrica son 3 gestaciones, 3 partos y 0 abortos, y 2 de ellos fueron por cesárea, ¿ya? Como quirúrgicos tiene solamente una cirugía por el tema del prolapso e incontinencia urinaria, ¿ya? Y como hábitos, refiere que no consume alcohol, que no consume tabaco ni otras drogas, niega actividad física, y como alimentación refiere consumir poca fruta y verduras, pan en todas las comidas y muchos dulces que le cocinan a sus nietos, ¿ya? Entonces el panorama general: hipertensión arterial, artrosis, ¿cierto? Poca actividad física, adulta mayor, ya para que nos vayamos dando una idea, ¿ya? ¿Qué buscarían dirigidamente el examen físico? Vamos. Acantosis y acrocordona. Ya,
acantosis y acrocordones, porque ¿qué nos demuestran? Son signos de qué? De resistencia a la insulina. De resistencia a la insulina, ¿cierto? Y el diagnóstico de resistencia a la insulina es el de laboratorio, clínico, Clínico. ¿qué podríamos decir? Clínico. Clínico, súper bien. O sea, ustedes ven acrocordones, ven acantosis nigricans, usted tiene resistencia a la insulina, con toda seguridad, ¿ya? Súper bien. ¿Qué más buscarían al examen físico? Si presenta obesidad y la circunferencia de Ya, la cintura. súper bien. O sea, tenemos por un lado la obesidad según IMC y también la obesidad central, ¿cierto? Según circunferencia de cintura. Muy bien. ¿Algo más? San Tomás, Ya, bien, para objetivar si es que hay alguna dislipidemia, súper bien. Ya, bien. Entonces, como bien decían, aquí aparece un orden de examen físico en cabeza y cuello, acantosis en nuca, ¿ya? Que se ve de esta manera. Ya la acantosis se ve como zonas como más pigmentadas de color negro que pueden aparecer en los pliegues, principalmente en cuello, en la región posterior, en axilas también se pueden ver, pero revisar bien todos los pliegues, ¿ya? Entonces la paciente presenta acantosis en nuca, a nivel cardiovascular tiene su ritmo regular a dos tiempos sin soplos, a nivel respiratorio su murmullo pulmonar presente sin ruidos agregados, a nivel abdominal este es blando, depresible e indoloro, con ruido de hidraderos presentes y sin signos de irritación peritoneal. Desde las extremidades tiene pulsos disminuidos en miembros inferiores, pero no presenta edema. No tiene signos de TBP y tiene un llene capilar menor a 2 segundos. Como bien dijeron ahí, ver el IMC, antropometría, tiene 82 kilos, 1,56 metros mide y circunferencia de cintura de 105 centímetros. En cuanto a mediciones de signos vitales, la presión 128,85, súper decente, 79 latidos por minuto y está saturando 96% ambiental. ¿Cuál es el IMC? Ahí alguien matemático, matemática rápida. ¿Quién se la juega? ¿Quién se la juega? 33,69. Ya, oh mira, basado ahí, puramente sin calculadora. Ya bien, entonces hice una foto de cómo se mide la circunferencia de cintura y vemos que en ella está aumentada. Ya. Entonces el IMC 33,26 y eso sería, ¿qué sería? Eutrofia, sobrepeso, obesidad. Obesidad Obesidad. grado 1. Ya, muy bien, obesidad grado 1, ¿cierto? Porque tenemos tres grados de obesidad, grado 1 de 30 a 35, grado 2 de 35 a 40 y grado 3 más de 40. Súper bien que ahora hablemos de obesidad según grado, ¿ya? Porque la población está tendiendo al sobrepeso y hacia la obesidad, entonces clasificarla, súper bien, ¿ya? Seguimos entonces. ¿Qué exámenes le pedirían a Eliana? Vamos, sigamos con la lluvia de ideas. Tenemos una Exámenes paciente que con ustedes resistencia. vean del CEFAM. Sí, lo que se les ocurra. Aquí se pueden equivocar, no hay problema. Tenemos resistencia a la insulina hasta ahora, hipertensión. ¿Qué pedirían? Obesidad tenemos también. ¿Qué exámenes pedirían? Los que se les ocurran, eh, chiquillos y chiquillas. el de glucosa en ayuno podría ser, Ya, súper bien. el de la hemoglobina glicosilada. Muy bien, súper bien. Vale, Benja. Glicemia en ayuna nos dicen. Hemoglobina glicosilada. ¿Algo más? Perfil lipídico. ¿Quién sea? Perfil lipídico, súper bien. Tenemos una paciente con obesidad grado 3, probablemente tiene dislipidemia. Ya, muy bien. ¿Cómo? ¿Alguien habló ahí? Para ver la tiroides. Para ver la tiroides, súper bien. ¿Y qué podemos pedir para ver la tiroides? ¿Qué examen de laboratorio? Da lo mismo si se equivocan, chiquillos, no se preocupen. TSH y T4 libre. TSH y T4 libre, súper bien. Ya, entonces vamos a ver qué pidieron acá. Pidieron hemograma, por un lado, que nos demuestra que no hay anemia, ya tenemos una hemoglobina de 13,5 con normocromía y normocítica normocrómica, ¿ya? Tenemos los glóbulos blancos bien, están bajo 10.000, no hay leucocitosis, y las plaquetas también están en rango, ¿ya? Ahí me fui para atrás. Además se pidió, como bien dijeron, una glicemia en ayunas, que está en 173, una creatinina, que está en 0,8, ya que esta creatinina está normal. ¿Y qué podemos hacer con la creatinina? Evaluar la función renal. Ya calculando qué cosa.
La ¿Para qué usamos la velocidad creatina? simple. Rack. Súper. Ya, ya podemos calcular RAC, pero principalmente velocidad de filtración glomerular. ¿Ya? Súper. Para evaluar función renal. Y electrolito, ya que tenemos todos los electrolitos en rango normal. Ya el sodio 195, el potasio en 4,8 y el cloro. Apréndanse bien, chiquillos, el rango de sodio normal y potasio normal. Ya 135, 145, el sodio y el potasio 3,5 a 5. Ya hay que se usa harto después. El cloro como que da lo mismo, al menos a mí. Pero eso. Ya, y como bien dijeron, pedir también un perfil lipídico, ¿cierto? Podemos ver un colesterol que está en 241, ya que eso significa que está alto, está mayor a 200. Triglicéridos en 235 también está alto. Tenemos un HDL que está bajo 40 y un LDL que está en 123, que también está alto, ¿ya? Eh, ¿Por qué, a nivel de metas de perfil lipídico, por qué el HDL tiene que estar alto y el LDL más bajo? ¿Alguna idea respecto a eso? Si se saben los valores, como, deberían ser estos los rangos, como colesterol en tanto, HDL en tanto, LDL en Por tanto. las metas por riesgo cardiovascular alto. Ya, súper bien. Según las metas de riesgo cardiovascular, tenemos las metas del perfil lipídico, principalmente el LDL. Y si tú me dices como riesgo cardiovascular alto, ¿cuál sería la meta de LDL? Menor a 70. Menor a 70, ¿cierto? Entonces, si tiene más de 70 en este caso, está alterado el perfil lipídico y podríamos decir que tiene una dislipidemia, ¿cierto? Dislipidemia es una condición en la cual está alterado el perfil lipídico y en este caso una dislipidemia mixta, porque está aumentado el LDL, no solamente está alterado una cosa, ya está aumentado el LDL, el HDL está disminuido más de lo normal, nosotros esperamos que este sea de 40 o mayor, ¿ya? Entonces, por eso una dislipidemia mixta. Ya el colesterol igual está mayor a 200, que es como la suma de todo lo que venimos diciendo acá. Entonces, súper bien. ¿Ya? Y la TSH nos dio en 2,1, ¿ya? Que el valor va como de 0,4 a 4. En adultos mayores se puede permitir un valor de 3 a 6, ya en jóvenes de 1 a 3, pero está bien en cuanto a tiroides, ¿ya? Que son exámenes que dijeron varios de ellos, así que súper bien. ¿Ya? ¿Y ahora qué hacemos? Ya, perdón. Ya, entonces tenemos acá una glicemia en ayunas que está alterada. ¿Ya alguien sabe debiera ser el valor normal de la glicemia en ayunas? Menor a 100. Menor a 100. Ya, menor a 100, súper bien, menor a 100. Porque si está de 100 a 125, ¿cómo se llama eso? Prediabetes. Prediabetes, ¿cierto? Y mayor o igual a 126 ya es diabetes. No, no nos basta con solo una prueba, ¿cierto? Para decir tiene diabetes deberíamos tener al menos dos. Para decir prediabetes podríamos tener una, ¿ya? Pero para decir diabetes necesitamos al menos dos, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta glicemia alterada y tenemos resistencia a la insulina. ¿Cómo podríamos complementar ese estudio? ¿Qué le pedirían? Un test de Repetir. tolerancia a la glucosa. ¿Cómo? Justo, o sea, mezclaron dos voces, entonces no pude. Un test de tolerancia a la glucosa. Ya, súper bien, una PTGO, ¿cierto? Una prueba de tolerancia a la glucosa oral, es una opción, súper buena opción, ¿ya? ¿Alguna otra opción como para estudiar el tema de la diabetes? Repetir el examen. Repetir el examen también es una súper buena opción. Entonces tenemos La varias hemoglobina opciones. glicosilada. La hemoglobina glicosilada, muy bien, que la dijeron antes. Entonces, sabemos que para diagnosticar diabetes necesitamos dos pruebas alteradas, ¿cierto? Que pueden ser dos pruebas alteradas en el mismo momento o una alterada, la volvemos a repetir. También podría darnos el diagnóstico, entonces podemos repetir la glicemia en ayuna junto con con una PTGO que incluye la glicemia en ayuna. O podemos pedir la glicemia en ayunas con la hemoglobina glicosilada, que lo dijeron antes, muy bien. Entonces se hizo lo que dijeron, tal cual, se pidió una nueva glicemia en ayunas, que se ve en este valor, y una hemoglobina glicosilada que se ve en 9,4. ¿Qué nos dice esto? Primero, ¿cómo está esta glicemia en ayunas? Está En en rango rango de de... diabetes. Súper bien, está en rango de diabetes, ¿cierto? Está mayor a 126. ¿Y esta hemoglobina glicosilada cómo está? Elevada.
elevada, ¿cuánto esperaríamos como para decir no está normal? Menor a 6,5. Ya menor a 6,5, menor incluso a 5,7, ya, porque al igual como dijimos con las otras pruebas, que hay rangos de prediabetes y rangos de diabetes, en hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,4 hablamos de prediabetes, ¿ya? Y más de 6,5 de diabetes, ¿ya? Entonces tenemos una hemoglobina glicosilada alterada y una glicemia en ayunas alterada. ¿La hemoglobina glicosilada nos ve la glicemia de solo ese momento o de más tiempo hacia atrás? De De 3 3 meses. meses hacia atrás. 3 meses. De 3 meses hacia atrás, súper bien. Entonces, si el día de mañana les dice, no, doctor, doctora, me he portado súper bien, hemoglobina glicosilada en 11. Como que ahí al tiro ustedes saben, no, pues en estos últimos 3 meses nos ha portado también, ¿ya? Entonces, bien, súper bien, chiquillos. Entonces, ¿qué diagnóstico podemos dar a partir de lo que tenemos? Diabetes. Diabetes, ¿cierto? Con toda seguridad, usted tiene diabetes, ¿ya? ¿Algún otro criterio diagnóstico de estos dos? Porque dijimos glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada y otra que ya dijeron, pero ¿la pueden decir de nuevo? La TTGO. Bien, la PTGO, bien, súper bien, la prueba de tolerancia a la glucosa oral, súper bien. Entonces, ya, dijimos, tenemos, según la guía GES de diabetes, este algoritmo diagnóstico es súper bueno y una persona con diabetes se nos puede presentar, o con sospecha de diabetes, de dos maneras, sin síntomas clásicos, ves mi cursor, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, ya, bacán. Aquí pongan harta atención. Una persona que sospechamos diabetes se puede presentar sin síntomas clásicos o con síntomas clásicos. ¿A qué nos referimos con síntomas clásicos? Polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, ¿cierto? Entonces, como la señora no tenía síntomas clásicos de diabetes, nos dijo estoy orinando mucho, he bajado de peso, ya, tengo más hambre de lo normal, nos encontramos en este lado. Que es decir, hicimos un tamizaje, ¿cierto? En un control de EMPA hicimos un tamizaje de diabetes que se recomienda a toda persona mayor de 45. Incluso ahora las nuevas guías están haciendo este rango etario desde menor edad, ya de menos de 40 años incluso. Ya entonces realizamos un tamizaje porque la persona no tenía síntomas y nos dio que su glicemia en ayunas estaba mayor o igual a 126, ¿ya? En al menos dos exámenes. Entonces podemos diagnosticar diabetes, ¿ya? Aquí les invito a que después estudien de esta foto que está súper ordenado como el algoritmo diagnóstico, ¿ya? Pero como nos dice acá, mayor o igual a 126 en dos exámenes, diabetes, ¿ya? Entonces, aquí este otro algoritmo nos demuestra que si solicitamos una glicemia y nos sale alterada, en este caso en rango de prediabetes 100 a 125, podemos pedir una hemoglobina glicosilada. Así también, si es que nos sale en rango de diabetes mayor a 126, podemos pedir también nuevamente hemoglobina glicosilada y repetir la glicemia en ayunas, ¿ya? Teniendo dos pruebas alteradas, podemos diagnosticar diabetes, ¿ya? Entonces, eso, estas fotos están súper buenas como para hacer el esquema mental, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos el tratamiento? ¿Cómo decimos, ah, ya, usted va a usar insulina o no y tal cosa? Bueno, siempre primero partir por un lado medidas no farmacológicas, ¿ya? Decirle al paciente, mire, usted tiene diabetes, es una enfermedad crónica que la va a acompañar hacia adelante, ¿verdad? ¿En qué consiste la diabetes? Tiene que cuidar su consumo de azúcar, etcétera. Evitar el consumo de alcohol y tabaco siempre en todos los pacientes, ya que esto aumenta aún más el riesgo cardiovascular. Recuerden, chiquillos y chiquillas, que siempre que alguien tiene diabetes, es una persona de alto riesgo cardiovascular. No necesitamos clasificar el riesgo cardiovascular según Framingham o calculadoras. La persona al tiro tiene alto riesgo, ¿ya? Hacer una dieta personalizada. Existen varias dietas para gente con diabetes, por ejemplo, que han demostrado evidencia, dietas mediterráneas en especial, dietas basadas en plantas, las dietas DASH, que son dietas con bajo consumo de sodio, ¿ya? Actividad física. ¿Alguien sabe cómo es lo mínimo de actividad física que se debería recomendar? Mínimo 3 veces a la semana. Mínimo 3 veces a la semana, súper bien. ¿Y cuántos minutos en total en la semana? 150. 150, súper bien. Entonces ya usted, señora Eliana, tiene que hacer 150 minutos de actividad física a la semana, moderada o de baja intensidad al inicio. Personas que tienen diabetes ya de larga data y descompensada pueden tener riesgo con la actividad física, ya que riesgo principalmente de desprendimiento de retina y pueden tener formación de úlceras en las plantas de los pies. Como que ahí uno podría tener un poco más de cuidado, pero en general hay que recomendar actividad física para todos, ¿ya? Y con esa meta, 150 minutos a la semana al menos, ¿ya?
hay que ver el control de las comorbilidades previas. Con esto nos referimos, por ejemplo, esta señora tiene hipertensión, ya ver que se esté manejando bien porque la tenga descompensada también aumenta aún más su riesgo cardiovascular y prevenir futuras complicaciones, ya que ya vamos a hablar de las complicaciones de la diabetes. Ya, entonces, ¿con cuál antidiabético partir? ¿Qué se les ocurre a ustedes, chiquillos y chiquillas, como, podríamos darle insulina o podríamos darle otro medicamento? ¿Qué proponen? Metformina. Metformina, ya, bien, buena idea, me parece bien. Entonces, Pero más en ese que... caso, pregunta, ¿Mm? en ese Sí, caso no dale, habría pregúntame más. que ver su función renal antes. Ya, súper bien, muy buena respuesta, porque ¿desde qué velocidad de filtración no podemos dar metformina? 30. 30, ¿cierto? Menor o igual a 30, o sea, sí, menor o igual a 30 no podemos dar metformina, súper bien. Igual con la creatinina que dimos al inicio, que era como 0,8, si se calculan con las calculadoras del Medcal de Google, que te piden solamente edad, sexo y creatinina, pueden calcularla y va a dar más de 30, ¿ya? Pero muy buena observación. Súper bien, en verdad antes de iniciar metformina una de las cosas que hay que fijarse es eso, ¿ya? Pero pensando en que ya calculamos la velocidad de filtración, nos dio mayor a 30, decimos ya, puedo usar metformina, pero ¿qué más tengo que ver? Estas dos cosas, chiquillos. Podemos recibir un paciente que diagnosticamos de diabetes con un debut estable o una persona con un debut inestable. ¿Y qué entendemos por debut inestable? Miren, aquí, ¿qué es un debut inestable? ¿A alguien se le ocurre decir como que es un debut inestable, como un debut inestable de diabetes? Que sea Cetoacidosis sintomática. diabética. Ya, súper, que sea sintomática, bien, y hay otra patita igual, en ese debut. Pero súper bien, que sea sintomática y, como dice acá, como bien dijo la Sofi, que sea sintomática, ¿verdad? Polidipsia, poliuria, baja de peso, que se llaman síntomas hipercatabólicos. Ya, o sea, el cuerpo no está pudiendo metabolizar bien la glucosa, entonces echa mano a toda su maquinaria para poder resistir a las hipoglicemias que se pueden generar. Y además que tengamos una glicemia mayor a 300 o una hemoglobina glicosilada mayor a 9, ¿ya? Con estas dos cosas, por un lado los síntomas y estos valores de laboratorio, podemos decir es un debut inestable. Y un debut inestable suele ser indicación en muchos casos de preferir iniciar con insulina, ¿ya? Aquí nos dice, prefiere iniciar con insulina NPH, que es una insulina de acción intermedia, con o sin metformina. Y en caso de hipoglicemias nocturnas, preferir análogos de acción lenta. ¿Qué significa análogos de acción lenta? Son otras insulinas que duran aún más que la NPH, ¿ya? A eso se refiere. Pero en este caso, volviendo al caso, tenemos un debut estable, ¿cierto? Entonces nos dice parta con metformina. Y si tiene intolerancia a metformina, considere estos otros medicamentos. ¿Cuál suele ser la principal como RAM de la metformina o como lo que más dicen los pacientes? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser, chicos y chicas? Diarrea. Diarrea, súper bien. O sea, síntomas que tengan que ver más con el lado gastrointestinal, ¿cierto? A los pacientes les suele doler la guatita con la metformina. ¿Ya? Muy bien. Ahí alguien levantó la mano, pregunte nomás. Ya, yo tengo una duda con respecto a eso, porque Sí, como RAM, a ver, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo en los folletos de la sí, metformina, los problemas gastrointestinales sale que es algo que debería pasar como frecuentemente, pero no sale como RAM. claro, Entonces ahí, ¿qué claro. consideraría? ¿Y ahí qué? Ahí, ¿qué consideraría como RAM? Porque está puesto de que puede pasar. O sea, de hecho, creo que sale Claro, como 1 a 10 pacientes o incluso más el porcentaje. claro. O sea, obviamente ahí cuando vas a iniciar metformina, explicarle al paciente que, mire, es esperable que pueda sentir molestias gastrointestinales. Muchos pacientes lo sienten solamente al inicio, ¿ya? Y después se regularizan y otros lo tienen de manera permanente. Ahí, si no me equivoco, hay algunas formulaciones de metformina, como la metformina XR, que dan menos síntomas gastrointestinales, pero que no todos los CEFAM lo tienen como parte de su arsenal y muchas veces los pacientes la tienen que comprar, ¿ya? Entonces, eso es algo que se le debe informar a los pacientes, más allá de que venga uno en el folleto, como, oiga, le puede doler la guatita, puede tener diarrea,
y eso se puede pasar con el tiempo, pero igual una vez que uno diagnostica a un paciente con diabetes, va a hacer un seguimiento pronto, ya en promedio 3 meses lo va a volver a ver. Entonces es algo que se pregunta, ¿cómo le fue con la metformina? ¿La toleró o no la toleró? ¿Ya? Pero advertirles, comentarles, ¿vale? No sé si respondí tu acotación. Sí, Ah, Bacán, es súper. que según yo a eso se refiere que sea un rasgo, como que puede dar, como que está dentro de lo, entre comillas, Claro, normal que pase, ¿o no? claro, sí, pero más allá de que es un ramo, un efecto adverso, secundario, lo que fuera, saber que la metformina puede causar malestar gastrointestinal y diarrea. Ya esa es como la idea, ¿vale? Entonces, de la metformina. ¿Qué sabemos de la metformina? Pertenece dentro de los fármacos antidiabéticos orales a las biguanidas, ¿ya? Es un fármaco de elección en todas las etapas o líneas de tratamiento de la diabetes y como beneficios baja la glicemia, tiene incidencia en efectos secundarios y bajo riesgo de hipoglicemia y es útil en pacientes con sobrepeso y ayuda a la reducción del riesgo cardiovascular, ¿ya? Como reacciones adversas gastrointestinales, como bien dijimos, hipovitaminosis y acidosis láctica. Hipovitaminosis, ¿de qué tipo? Muchas veces se suele recomendar la medición de vitamina B12, ya al momento del diagnóstico de los pacientes, porque puede haber bajas de esa vitamina. Y acidosis láctica, esto se da, no sé si han visto ya los que han pasado por rotación en hospital, que no hay nunca indicaciones de pacientes hospitalizados con metformina. Ya todos los pacientes diabéticos se utiliza insulina por el riesgo de acidosis láctica que se puede dar en un paciente diabético que use metformina y que además esté recostado harto en cama. ¿Ya? Entonces, a eso va, por eso todos los pacientes diabéticos se les da eh, insulina y no metformina, ¿ya? Por el riesgo de acidosis láctica. Ya entonces, contraindicaciones absolutas de la metformina, como bien decían acá, ahí compañeros, enfermedad renal crónica avanzada con una velocidad de filtración menor a 30 es una contraindicación absoluta. Ya esto recuérdenlo porque es importante. Ya en enfermedad hepática avanzada también porque la metformina, su farmacodinamia, ya su forma de actuar es inhibir la gluconeogénesis. Ya de esa manera ayuda a contribuir a que haya menos tasas altas de glicemia y también la insuficiencia cardíaca severa o en crisis aguda de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Algo que también suelen preguntar harto en las prácticas, chiquillos, es como, ¿la metformina es hipoglicemiante o no? ¿Ya? La respuesta es que no es un hipoglicemiante. Ya es un fármaco, un antidiabético oral, pero no es hipoglicemiante porque no baja directamente la glicemia, sino que inhibe la gluconeogénesis, inhibe que aumente la glicemia por otra ruta que no sea bajarla directamente. ¿Cuáles son los únicos hipoglicemiantes? Las sulfonilurias, como la glibenclamida y la insulina. Ya esa es una pregunta clásica de rotación. ¿Ya? De hecho, a mí me la hicieron ahora en medicina instant. ¿Ya? Entonces, tenemos distintas formas de presentación de metformina, ¿ya? Por ejemplo, podemos iniciar con 500 miligramos en la mañana u 850 miligramos en la mañana, ya pacientes que vengan muy descompensados, 500 en la mañana y en la noche. Y está este formato de XR que les comentaba de 1000 miligramos. En general, la dosis máxima de metformina son 2550 miligramos, ¿ya? Entonces, desde ahí podemos iniciar con este formato y desde ahí ir avanzando hasta ese máximo que les comenté. ¿Ya? Entonces ahora aquí sigues tú, Javi, ¿cierto? Sí, Ya, bacán, dale. ya. Bueno, entonces, esta casita de aquí es de la Academia Americana de Diabetes y nos refleja cuáles son los pilares que tiene que tener un paciente al momento de estar tratándolo, tanto en APS como en el hospital. Ya, la idea es que ustedes al salir de esta carrera sean capaces de dar este manejo integral a estos pacientes, que es lo que se supone que también tenemos que saber nosotros. En ese contexto, es importante primero el manejo de la glicemia, que lo vamos a ver al tiro con lo que es la metformina y con las otras líneas de medicamentos que podemos ir agregando. Manejo de la presión arterial mediante distintos fármacos. Los más utilizados son los IECA y los ARA2, o sea, el enalapril y el losartán respectivamente. El manejo de los lípidos con esta meta que habíamos definido de LDL menor a 70 en estos pacientes diabéticos que se consideran de alto riesgo cardiovascular. Y también recientemente se agregó este cuarto pilar a la casa, que son los agentes con beneficios cardiovascular y también renales, que son unos medicamentos que se han visto beneficios en los últimos 10 años y que, eh, oh,
y que se ha demostrado que tienen beneficios a nivel cardiorreno-metabólico, ya que corresponde a dos familias que veremos más adelante. Continúa, por favor. Ya. Dentro de los objetivos de tratamiento está evitar las descompensaciones, prevenir o retardar la aparición de complicaciones crónicas, disminuir la mortalidad en estos pacientes mediante las complicaciones crónicas macrovasculares y también todos los otros efectos descompensantes adicionales que pueden tener, mantener una buena calidad de vida y también se fija una meta de hemoglobina glicosilada menor a 7 que la verdad ese valor es relativo y hay más flexibilización hacia los pacientes de mayor edad o con gran comorbilidad. Y es importante mencionarles que la hemoglobina glicosilada se considera dentro de todo el manejo como el mejor indicador de una buena adherencia y seguimiento del tratamiento. Ya en este mismo aspecto hay que también considerar cuánto lleva el paciente con diabetes, cuál es el riesgo que tiene este paciente de hacer hipoglicemias si es que continúa con ese tratamiento tan estricto en muchos casos, y también las comorbilidades. Estos son los números mágicos de la diabetes, que son las metas que debería tener todo paciente. Entonces, una hemoglobina glicosilada menor a 7, una glucosa en ayuno entre 80 y 130, metas de presión arterial menores a 130-80, recordando que actualmente el diagnóstico de diabetes en Chile es con el 140-90, ya 140 de sistólica, 90 de diastólica, aunque hay otras guías como la estadounidense que habla de que 130-80 es hipertensión, no, ya. Ustedes quédense con el 140-90 como diagnóstico de hipertensión. Bueno, las metas del colesterol, recordemos que también hay un grupo que es el de muy alto riesgo cardiovascular, que ese también ha aparecido más recientemente, que son aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Y se les ocurre a ustedes que puede ser un paciente enfermo cardiovascular? ¿Ser un paciente hipertenso? ¿Ser un paciente diabético? Quizás podría ser alguno que tuvo algún infarto previo o algo así. Efectivamente, ya pacientes que hayan tenido eventos cardiovasculares son los enfermos cardiovasculares. A ese grupo en específico se le tiene una meta más restrictiva de un LDL menor a 55. Al resto de pacientes que pensamos que no han tenido complicaciones, porque también hay otras que son, por ejemplo, los mini strokes, que son ACV, que nos generan clínica a largo plazo. Eh, Ahí puede ser que tengamos complicaciones desapercibidas, pero en la mayoría de los casos el paciente no va a tener el infarto o no va a tener el ACV. Ya hay que considerar que si es que el paciente en verdad es infarto, tiene el ACV, tiene una muy alta mortalidad en menos de un año. Y tenemos también el monitoreo continuo de glucosa, que son las nuevas tecnologías que permiten el monitoreo de la glicemia, donde el paciente se implanta un chip y puede, a través de su celular o algún otro dispositivo, medir su glicemia en tiempo real. Y hay otros que también vienen con distribuidor de insulina, que permite la medición de la glicemia, pero esas tecnologías, al menos en sistema público, están permitidas o el pago está financiado más bien con diabéticos tipo 1 solamente. Y ahí se espera que el 70% del tiempo este paciente esté en un rango. Javi, no te escuchas, creo. ¿Aló? Creo que Ahora sí, ya, acá. Eso, no sé si ya se hay. escuchó, que se espera que estos pacientes con monitoreo estén en rango un 70% del tiempo. Eso. Entonces, hay distintos scores que nos permiten ir modificando este rango. En verdad, no se lo aprendan, esto es más del especialista o del médico de cabecera de APS, pero ustedes sepan que mientras mayor edad tenga este paciente, sobre 65 años, y además si tiene criterios de fragilidad, que son los que se ven aquí a la izquierda, que son, por ejemplo, el paciente no se mueve, el paciente depende totalmente de terceros, el paciente tiene una dependencia parcial, necesita ayuda. Ahí yo le voy agregando puntos al score de fragilidad. Entonces, un paciente severamente frágil, con dependencia total, completamente dependiente para actividades de la vida diaria, con enfermedad terminal,
yo voy a tenerle en verdad una meta mucho más laxa. Pero si este paciente tiene una mayor esperanza de vida, si es un paciente joven, yo voy a buscar metas más estrictas. Una hemoglobina glicosilada de 7. ¿Ya? Se entiende el concepto? Ya, paciente con mucha fragilidad, paciente muy dañoso, yo voy a darle metas más estrictas. ¿Ya? Glicosilada menor a 8, glicemia en ayuno de 100 a 180. Eso. Eso lo agregué yo, lo salto nomás. Sí, es como lo mismo. Es lo mismo. Ya, este es el consenso de la Sociedad Chilena de Diabetes, que es del año 2022, que nos entrega 7 puntos fundamentales del manejo del paciente diabético que podemos seguir todos. Primero, todo paciente con diabetes en el eje de alimentación y peso tiene que tener un control por nutricionista. Si es que ustedes algún día tienen un eco de diabetes, siempre al paciente hay que mandarlo al nutricionista. Y si es que el paciente tiene un IMC elevado con obesidad, se puede considerar el uso de fármacos. En verdad, en el mercado hay una gran cantidad de medicamentos. Ustedes en respiratorio el próximo año van a ver medicamentos como parches de tabaco, medicamentos que generan pics de neurotransmisores que permiten no generar esta dependencia y perder con este hábito del tabaco que es el bupropión. Y actualmente han surgido otros medicamentos que son los análogos del GLP-1, que aparecieron inicialmente como antidiabéticos y que actualmente están en un boom. Ha habido quiebres de stock en Chile, principalmente porque se ha hecho famoso entre celebridades y, y mucha gente en redes sociales porque genera una pérdida de peso muy rápida. Bueno, el otro punto es la actividad física, que se espera que las personas hagan al menos 150 minutos a la semana de actividad física y en caso de pacientes que ya realizan estos 150 o que generan una alta actividad aeróbica, se recomienda que se hagan al menos 200 minutos. Ya, pero la meta es que todos al menos hagan 150. Y la verdad es que más laxamente aún otros estudios han dicho que lo que se recomienda es que el paciente solo se mueva y haga más de lo que basalmente haga. Entonces, al final, cualquier minuto que haga este paciente deporte, que se suba a la bicicleta estática, que vaya a caminar, que se dé una vuelta por el pasaje, en verdad todos los minutos se ha demostrado que valen la pena. Entonces, si el paciente no logra estos 150 minutos a la semana, pero ese 50, hay que ir motivando también esta meta, ¿sí? Aunque el paciente no llegue a los 150, lo importante es que el paciente esté activo. Bueno, control de presión arterial, una meta menor a 130-80 y siempre con el uso de IECA o ARA2. El manejo de los lípidos en todos los pacientes, pensar en un LDL menor a 70, como habíamos dicho, en pacientes con antecedente cardiovascular menor a 55. El control de la glicemia, que este punto es importante, aquí nos da el manejo en base a la hemoglobina glicosilada. Entonces, si mi meta es perdón, si mi diagnóstico es con hemoglobina glicosilada 6,5, si yo tengo entre 6,5 y 8, le doy metformina. Si tengo más de 8, voy a tener que empezar con una terapia vía asociada, de primera línea. O sea, un paciente que de partida tiene hemoglobina glicosilada de 9, yo le voy a dar metformina con algún otro medicamento. ¿Cuál? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y si el paciente tiene un debut con una hiperglicemia severa, que es este paciente que se habla en la guía MinSal como debut inestable, iniciar con insulina. Los fármacos con beneficio cardiorreno metabólico, que son los SGLT2 y los análogos del GLP-1, como habrán leído en el apunte que les mandamos y que también vamos a repetir también más adelante. Y lo importante es si el paciente fuma, que no fume. Ya. Indicaciones. Entonces a la señora Iliana la vamos a derivar al programa de salud cardiovascular, vamos a pedirle una hora con enfermera y con nutricionista y lo vamos a ingresar al programa de vida sana para que ingrese a programas de deporte y de adulto mayor. ¿Qué le vamos a dar de medicamentos? Ella es hipertensa, ya tomaba hidroclorotiazida, lo que está bien, así que le mantendremos esos medicamentos porque recordemos que su presión estaba en rango, tenía como 128 con algo, pero estaba bien y le agregamos la atorvastatina por su dislipidemia y le agregamos la metformina 850 una vez al día.
Y ahí le podemos recomendar que se la tome después del desayuno para que tenga menos molestias a la guatita. Y vamos a definir, debido a su edad, porque ya tenía más de 80 años, una meta de hemoglobina glicosilada menor a 8 y una meta de glicemia entre 100 y 150. Vamos a mantener su meta de presión arterial porque ya estaba en rango y no tenía síntomas o no parecía que hubiera alguna complicación por un sobreuso de fármacos. Y vamos a definir esta meta de LDL menor a 70. Ya. Ahora viene el caso 2. Eliana acude después de un año para el control. En este periodo refiere que le subieron la dosis de metformina a 850 miligramos cada 8 horas. Así que ahí le preguntamos sobre la adherencia. Dijo que la verdad la pastilla se la tomaba a veces porque le caía mal a la guatita, pero que hace 6 meses que se la estaba tomando igual, que le daba lo mismo que le diera a la guata porque tenía que sanarse. Al examen físico no encontramos alteraciones significativas que no hayan sido mencionadas previamente y nos trae los siguientes exámenes. Una glicemia en 130, una hemoglobina glicosilada en 9, una creatinina en 0,9 y un LDL en 68. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué opinan ustedes? La meta de LDL y glicemia se cumplió, pero la de hemoglobina glicosilada no. Ya, ¿y cuál es el más importante que tiene que estar cumplida? Justamente la hemoglobina glicada. Eso, súper. Ustedes recuerden que su manejo de la diabetes se va a regir en base a la glicosilada, ya más que la glicemia de ayuno. Ya, sí, tenemos la meta de LDL cumplida, lo que es un plus. ¿Qué es lo malo? Que tenemos metformina 850 cada 8 horas. Y eso es dosis máxima. Si ustedes recuerdan, como dijo Javi, la verdad es que un valor máximo de metformina es variable. Algunos lugares dicen como entre 2200 y 2550, que es o las dos pastillas de 1000 o las tres pastillas de 850. Entonces, la verdad, a este paciente no le podemos agregar más metformina, ¿cierto? Pero sí tenemos que agregarle medicamentos porque ya tenemos una hemoglobina en 9, que no ha podido descender de manera óptima. Continúa, Javi, por favor. Ya, entonces ahora, ¿quién podrá defendernos? Ya, la biterapia. Ya, esto es un meme que mandó Vale Sandoval, ayudante de 2023. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Tenemos que iniciar segunda línea. ¿Qué nos dice la guía MinSal? Si la paciente no cumple meta con la hemoglobina glicosilada, con primera línea, que fue metformina, tenemos que ver la opción de utilizar un segundo medicamento. Entonces, le podemos agregar un medicamento oral o le podemos agregar insulina. Entonces, yo les pregunto, ¿qué medicamentos tenemos en atención primaria que le podemos dar a este paciente? ¿Que le podemos ofrecer? ¿Sulfataminas? ¿Cómo? ¿Sulfataminas? ¿Sulfoniluria? Ay, no sé. No, no sé. ¿La glibenclamida? Ya, la glibenclamida, eso, ya, la glibenclamida que es una sulfoniluria. Esa opción la tenemos en atención primaria. ¿Saben que algún otro diabético tenemos en atención primaria? La vildagliptina. Ya, la vildagliptina está en atención primaria. Ya, y esa es de, ¿se acuerdan de qué familia? Bueno, lo van a aprender en esta ayudantía. Continúa, Javi, por favor. Entonces, ¿qué familias tenemos? Tenemos la vildagliptina, como bien dijeron, que es un inhibidor del DPP4. ¿Ya? También tenemos la opción de agregarle glibenclamida, que es una sulfoniluria, y también podemos agregarle la insulina. Estas son las
las cuatro familias que tenemos en atención primaria. Las biguaninas, que son la metformina, los inhibidores del DPP4, que es la vildagliptina, las sulfonilurias, donde tenemos la glibenclamida, y también tenemos la insulina, que la que se tiene en APS es la insulina NPH. Y esas son las cuatro familias que se utilizan en el arsenal. Así que ahora vamos a ver cuál de las cuatro elegimos. Perdón, cuál de las tres, porque ya está con la metformina. Entonces, ¿le daremos insulina o le daremos algún fármaco oral? ¿Alguien se atreve? Ya, ¿creen que este paciente requiere insulina? No, Pregunta, ¿la insulina solo se agrega cuando está la hemoglobina glicosilada sobre 9,4 o en este caso igual se podría aplicar como La lo verdad, mencionaron antes, ¿o no? eh, ya podría ser una opción, pero es la idea que debatamos. ¿Le daremos insulina o creen que el paciente está para un medicamento oral todavía? Medicamento oral. Ya, un medicamento oral. Entonces ahí tenemos dos opciones. Ya, continúa, por favor. Entonces tenemos las sulfonilurias y tenemos los inhibidores del DPP4. Entonces, como sulfoniluria tenemos la glibenclamida, que es un fármaco que es histórico y pertenece al grupo de los secretagogos de la insulina. ¿Qué significa esto? Como bien dijo Javi, este medicamento sí es hipoglicemiante y es el único antidiabético de hoy en día que se utiliza que tiene esta particularidad de ser hipoglicemiante. ¿Por qué? Porque estimula la secreción de insulina y por esto se genera una disminución de la glicemia basal. Por lo tanto, uno de los riesgos asociados al uso de este medicamento es la hipoglicemia. Además, se ha visto que tiene una elevación del riesgo cardiovascular y se ha visto que hay un aumento de un 2 al 3% en el peso corporal por utilizar este medicamento. Por lo tanto, actualmente este fármaco se recomienda en pacientes jóvenes, pacientes sin alto riesgo cardiovascular o que si bien tengan alto riesgo, que no tengan la mayor cantidad de factores posibles y además no utilizar en mayores de 65 o mayores de 70 años por estas mismas complicaciones. Por otro lado, tenemos la vildagliptina, que es un inhibidor del DPP4 y este tiene un efecto en la restauración del efecto incretina. ¿Y qué son las incretinas? Tenemos hormonas que se secretan a nivel del estómago cuando el cuerpo se alimenta, básicamente. Entonces, cuando llega el bolo alimenticio al estómago, se estimula la contracción de esto y eso estimula un eje que va hacia el cerebro que induce la saciedad. Y ese es el efecto de las incretinas. Entonces, hay una enzima que es la dipeptil dipeptidasa 4, que es la DPP4, que borra, o sea, elimina y destruye estas incretinas. Entonces, lo que hace la vildagliptina y lo que hacen estos inhibidores es que se unen a la DPP4 y la bloquean, y eso permite que las incretinas estén más tiempo en el cuerpo. Y por lo tanto, este paciente va a tener saciedad, se va a alimentar menos, o va a tener más saciedad más bien, y eso va a generar que también disminuya su glicemia. Tiene beneficios porque se puede utilizar como fármaco de segunda línea más la metformina, también se puede utilizar con insulina y también está recomendado cuando hay contraindicación a la metformina. Pues eso es lo que dice también la guía MinSal y está disponible en APS. Entonces, de estas dos, ¿cuál iremos a utilizar? ¿Sí? Vildagliptina. La vildagliptina, ¿cierto? Le vamos a indicar vildagliptina a este paciente. Ya, entonces le vamos a cambiar la metformina que tenía, porque tenía 3 de 850, y como le dolía la guatita, le vamos a dar 2 de 1000 y le vamos a agregar la vildagliptina, que eso se puede dar cada 12 horas.
Ahora viene el tercer caso. Ya, bien. Entonces continuamos y el tercer caso nos dice lo siguiente. Ahora doña Eliana vuelve a acudir al CEFAM, donde nuevamente usted la atiende y esta vez consulta porque dice que hace 2 semanas le falta el aire. Tanto así que en la noche tuvo que empezar a dormir con 2 almohadas. Ya, al examen físico usted encuentra lo siguiente. Cardiovascular, se oculta un tercer ruido, el choque de la punta está desplazado, ¿ya? Tenemos un murmullo pulmonar que está presente, pero hay crépitos difusos bilaterales. A nivel abdominal tenemos un reflejo hepatoyugular que está presente. Y en las extremidades tenemos pulsos disminuidos y edema malleolar bilateral. ¿Qué nos hace pensar esto? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Muy bien. Ahí. Y dentro de los exámenes de laboratorio de control, la paciente presenta lo siguiente. Tenemos Ya. Tenemos una glicemia que está en 124 y una hemoglobina glicosilada que está en 7,8, ¿ya? O sea, ha mejorado, ¿cierto? Ha mejorado bastante. Pero la señora aumentó de peso en 5 kilos, ¿ya? Algo a tener presente. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Como bien dijeron, hay una insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, derivamos a doña Eliana a nivel secundario, donde se realiza evaluación por medicina interna y se le solicita un ecocardiograma que evidencia una hipertrofia ventricular del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 44%, ¿ya? O sea, tenemos una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección moderadamente disminuida. Se confirma insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Y dentro de los medicamentos que tiene, como ahora tiene insuficiencia cardíaca, tiene el manejo que tenía para su hipertensión, ¿cierto? Con la Laprin, la hidroclorotiazida, tiene la atorvastatina, y se le agregó carvedilol, que es un beta bloqueador, y furosemida, que es un diurético, ¿ya? Para la insuficiencia cardíaca, que tenía edema, ¿cierto? Crépito, entonces esto ayuda para la congestión, ¿ya? Entonces, Eliana tiene glicemia y hemoglobina glicosilada en meta. No requiere avanzar a una triterapia antidiabética, pero ¿podemos optimizar su tratamiento? ¿Hay algún medicamento que sepan que funcione súper bien en pacientes diabéticos y pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿La empaglifosina? Muy bien, la empaglifosina. Javi, esta parte tenía que presentarla yo, o seguía y tú. Como que me disocié un segundo. No, esto es tuyo, es tuyo. Ah, ya, gracias. Ya. Me avisáis cuando vuelves tú, porfa, que como que me disocié. No, si falta, Ya, falta. No, tú dale. ya, dale, gracias. Ya, muy bien, la empaglifosina, ¿ya? De hecho, como mostró el Javi, en el enfoque arcoíris que se llama, que propone la Xochitl, ese que era de muchos colores, tenemos la empaglifosina, que es un inhibidor del receptor de sodio glucosa tipo 2, ¿ya? A nivel renal. ¿Alguien sabe cómo actúa la empaglifosina? Si no saben, no se preocupen. Lo que hace la empaglifosina, como el nombre lo dice, inhibe un transportador de sodio glucosa tipo 2 que está a nivel renal, entonces no hay absorción de glucosa ni de sodio a mayor cantidad. Entonces esto se orina, estimula la glucosuria y la natriuresis, lo cual es súper bueno, ya porque tener más sodio aumenta la presión y tener más glicemia empeora la diabetes. Entonces, los ISGLT2 son Jesucristo, como que de verdad ahora están siendo usados en insuficiencia cardíaca, con FEDI moderada, reducida, conservada, en enfermedad renal, en diabetes, son muy buenos. Y pronto van a llegar a APS, este año de hecho. Así que bacán. Ya entonces, en falla cardíaca o cuando haya una relación albuminuria-creatinuria aumentada, que nos habla de nefropatía, ¿ya? Se recomienda un ISGLT2 porque tiene una función nefro y cardioprotectora, ¿ya? Entonces, es una buena opción para añadir. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos también otras opciones como son el semaglutide, ya que es un análogo de GLP-1, que, como bien dijo el Javi, intensifica el efecto en creatina, ¿ya? Es decir, tiene un mecanismo de acción que va hacia la misma línea que los IDPP-4, ¿ya? Potencia el efecto en creatina y estimula la saciedad, ¿ya? Aquí dice que se puede usar sola o asociada a otros antidiabéticos no insulínicos y que tiene un beneficio cardiovascular y ayuda en la baja de peso.
De hecho, ahora el Ozempic es súper famoso, como que es caro y lo usan los famosos para bajar de peso y es increíble. ¿Ya? Se puede dejar también en pacientes diabéticos y que tengan una obesidad. Ya vimos que ella tenía una obesidad grado 1 considerable. Entonces, si tiene los medios, podría usarlo. Como reacciones adversas, por un lado están en las gastrointestinales como náusea, diarrea y riesgo de pancreatitis aguda. ¿Ya? Entonces aquí, importante, la empaglifosina tienen que conocerla súper bien, chiquillos, porque ya se está masificando y se va a masificar aún más cuando llegue a APS, ¿ya? Como bien les decía, la empaglifosina, que es un ISGLT2, promueve la excreción urinaria de glucosa, la glucosuria, ¿ya? Se puede utilizar en monoterapia o asociado a otro antidiabético no insulínico, ¿ya? O sea, no es un pecado que un paciente con una diabetes inicial podría estar solamente con un ISGLT2, es una opción, ¿ya? Muy útiles en enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca y enfermos cardiovasculares, incluso sin diabetes. O sea, ahora de hecho, pacientes que se diagnostican con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es menos del 40%, tienen los fármacos que se llaman los cuatro fantásticos, que son cuatro familias de fármacos, y una de ellas son los ISGLT2, ¿ya? Como RAMS, se puede ver el riesgo de ITU. ¿Y por qué podrían generar ITU los ISGLT2? ¿A quién se le ocurre? Porque al pulsar más azúcar en la... Ya, súper bien. Claro, porque estimula la glucosuria, entonces eso nos genera un ambiente beneficioso para las bacterias a nivel urinario, ¿ya? Podría generar también candidiasis y cetoacidosis diabética euglicémica, ¿ya? Esto es importante, chiquillos, porque, bueno, la cetoacidosis diabética tiene diversos criterios de diagnóstico, la elevación de la glicemia, la presencia de cetoácidos en sangre o en orina, pero ¿por qué cetocidosis diabética euglicémica? Porque un paciente que usa ISGLT2 va a estar orinando glucosa, pero puede seguir teniendo cetoácidos elevados en sangre, ¿ya? Entonces es importante tenerlo presente el día de mañana, ¿ya? Así que para que lo tengan presente esta RAM es importante. Estará disponible en APS a finales de este año, ¿ya? Así que pulentísimo, porque igual son caros. ¿Y cómo los podemos encontrar en el comercio? Con este nombre, Jardiance, ¿ya? De hecho, varios pacientes del CEFAM de los sectores más elevados dicen que utilizan este fármaco, ¿ya? Porque es buenísimo, ¿ya? Pero es caro, sobre las 40 lucas. Eso, ¿ya? Entonces a la paciente se le indica como hipoglicemiantes metformina, 2 comprimidos de 1000 al día, y empaglifosina, 10 miligramos cada 24. Buenísimo, entonces eso le va a ayudar para su insuficiencia cardíaca y para su diabetes. Ya, entonces tenemos este algoritmo que nos propone, ¿verdad?, los manejos como que podemos utilizar en pacientes con diabetes tipo 2, y aquí aparecen los ISGLT2, ¿ya?, que promueven este beneficio cardiovascular, ¿ya? No sé si Javi tenéis que comentar algo más como de este esquema, que yo no lo había preparado tan bien. Sí, mira, ese esquema Dale. es el actual y el último de la guía de la ADA. Y nos Ya. habla del manejo individualizado en base a comorbilidades. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un paciente que tuvo ya un evento cardiovascular o que es secuelado de una ACV o de un infarto? Ahí tenemos grupos específicos que han demostrado beneficio, que son los análogos del GLP-1 y los ISGLT2. En pacientes con insuficiencia cardíaca sola, que serían la tercera flechita, tienen beneficio demostrado los Mm. ISGLT2. En el grupo 4, que son los pacientes con enfermedad renal crónica, que se define como la velocidad de filtración glomerular menor a 60 ml minuto, o que tengan un RAC mayor a 3 o mayor a 30 miligramos por gramo, tienen beneficio demostrado con el uso de ICGLT2 y también con el uso de análogos del GLP-1. Ya, como quinta línea está la pérdida de peso y de qué tan beneficio, o sea, Mm. cuánta eficacia tiene ese medicamento para la pérdida de peso. Y ahí los que tienen más alta son el semaglutide, que son el Ozempic, y también está la tirzepatida, que esa no está disponible en Chile. Las de alta eficacia, que son la liraglutida, que esa es la Saxenda, que esa es el único medicamento que tiene beneficio demostrado en pacientes no diabéticos para la pérdida de peso. Pero está más disponible el Ozempic, entonces se consume más Ozempic. Y eso.
Eso es como el resumen. Ya, metas individualizadas y también fármacos individualizados en base a lo que yo quiero mejorar de cada paciente o qué quiero yo tratar en paralelo. Súper. Gracias, Javi. Entonces, recalcar en pacientes diabéticos con comorbilidades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, súper bueno sumar un ISGLT2. Si nuestro paciente no presenta enfermedad renal crónica ni insuficiencia cardíaca y queremos enfocarnos en el manejo de la diabetes y en la pérdida de peso, tenemos las otras opciones como análogos de GLP-1, ¿ya? Y los IDPP-4, que ayudan a controlar la diabetes y a bajar peso. Entonces, súper bien el esquema. Gracias, Javi. Ya, entonces, potencia en reducción de hemoglobina glicosilada según la guía ADA, ya que es la American Diabetic Association, que se va actualizando anualmente. Tenemos medicamentos que disminuyen la hemoglobina glicosilada, que es el mejor marcador para controlar diabetes. Algunos que lo hacen con mejor potencia y otros con menor potencia. Entonces, si se fijan, medicamentos que disminuyen bastante la hemoglobina glicosilada, tenemos los análogos de GLP-1, ya como la semaglutide. eh, y también la insulina. Ya la insulina como tal disminuye bastante la hemoglobina glicosilada. Eh, Hubo una pregunta que hicieron en un momento que es como, hemoglobina glicosilada mayor a 9, entonces iniciamos insulina. En verdad, dentro de como los criterios de insulinización, sí, hemoglobina glicosilada mayor a 9 es como darle una indicación, pero uno trata de probar al menos con dos antidiabéticos orales diferentes e incluso tres se pudieran usar, pero probar al menos dos en dosis óptimas terapéuticas y ver si aún con eso no disminuye la hemoglobina glicosilada. Otras indicaciones de insulinización directa son tener una hemoglobina glicosilada ya demasiado alta, más de 10, y también presencia de síntomas hipercatabólicos o esta glicemia que dijimos mayor a 300, ¿ya? Pero ideal entender, chiquillos, que hay varias opciones orales para manejar la diabetes, ¿ya? Entonces, como otros medicamentos que tienen una potencia ya no muy alta, sino alta para disminuir hemoglobina glicosilada, la metformina, los ISGLT2, las sulfonilurias que en verdad se tratan de evitar por el riesgo de hipoglicemia, en especial en pacientes mayores, y de acción intermedia los IDPP-4, ¿ya? Entonces también es importante ver cómo hay medicamentos que son más potentes que otros en el control de la diabetes, ¿ya? Entonces, después, ¿qué ocurrió? Ya, aquí partimos con la parte de las complicaciones. Nos dicen, doña Eliana, que es diabética hace más de 2 años, así que es enviada al Hospital San Camilo para realizarse un fondo de ojo ¿ya? Además tuvo hora con la enfermera del CEFAM para evaluar su prediabético y se le realizó el control de exámenes al riñón. ¿Y aquí estamos pensando acá? ¿Por qué un diabético se va a hacer un fondo de ojo? ¿Por qué le tienen que ver el pie? ¿Por qué se controla el riñón? ¿Alguna idea? Por las complicaciones de la Ya, diabetes. súper bien. Muy bien, por las complicaciones, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Aquí este esquema es súper bueno, ¿ya? La diabetes nos puede dar complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Como no es tema de esta ayudantía hablar de las complicaciones agudas, ¿ya? Las complicaciones agudas básicamente son tres: la hipoglicemia y las complicaciones hiperglicémicas que son cetocidosis diabética y síndrome hiperosmolar hiperglicémico, ¿ya? Esas son las tres complicaciones agudas. A nivel de complicaciones crónicas, las podemos separar en microvasculares y en macrovasculares. Las microvasculares son la nefropatía diabética, la retinopatía diabética y la neuropatía diabética. Y las complicaciones crónicas macrovasculares de la diabetes, la enfermedad coronaria, que viene siendo el síndrome coronario agudo, principalmente los infartos, ya que es como lo más florido clínicamente, lo que se suele ver harto. La enfermedad cerebrovascular, básicamente los ACV, los accidentes cerebrovasculares, y la enfermedad arterial periférica, ya la enfermedad arterial oclusiva periférica que se presenta cuando el paciente camina un poco y empieza a claudicar, siente que tiene las piernas pesadas, ¿cierto? Y tenemos otra complicación de la diabetes, que es el pie diabético, ya las úlceras en los pies, que son el resultado de un proceso de neuropático asociado a una enfermedad arterial periférica, ya porque el pie diabético es una alteración neurovascular, ¿ya? Como consideraciones, pacientes con diabetes tipo 2 desde el diagnóstico tenemos que buscar estas complicaciones, ¿ya? Pensando en complicaciones crónicas, yo diagnostico un paciente con diabetes tipo 2 y ya vamos a programar el examen de la nefropatía, como buscar el RAC y la velocidad de filtración, vamos a mandarla que se haga el fondo de ojo una vez al año, vamos a hacer el examen del pie diabético
al menos 2 veces al año ya en los controles, entonces al diagnóstico. Ahora bien, pacientes con diabetes tipo 1, que suelen ser pacientes jóvenes y que yo sé que su debut parte de una manera muchas veces muy sintomática, ellos suelen debutar con una cetoacidosis diabética, yo voy a definir que el inicio de la búsqueda de las complicaciones crónicas va a ser a los 5 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sé que desde que ese paciente debutó con la cetoacidosis viene teniendo su alteración desde el punto de vista de su glicemia. En cambio, cuando diagnostico un paciente con diabetes tipo 2, quizás hace cuánto tiempo atrás este paciente venía teniendo alteraciones de su glicemia. Entonces, por eso es importante buscar de inmediato las complicaciones micro y macrovasculares, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, seguimos, dijimos que la señora Eliana fue al San Camilo a realizarse su fondo de ojo y la enfermera del Cefam le hizo el examen del pie diabético y controló sus exámenes del riñón. Entonces, el fondo de ojo nos describe lo siguiente. Se aprecian microneurismas y pequeñas hemorragias puntiformes sin neovascularización ni edema macular. Ya, esto no es la idea que sepan qué significa cada cosa, pero que sepan, como bien decía el apunte que les mandamos, que existen dos tipos de retinopatía diabética. No sé si alguien los puede decir. Creo que era proliferativa y no proliferativa. Súper bien. Y según esta descripción del fondo de ojo, ¿qué les tincaría más? ¿Que podría ser una no proliferativa o una proliferativa? No La no proliferativa. proliferativa. Súper bien. Muchos oftalmólogos y oftalmólogas acá. Muy bien. Como bien dijeron, orienta a una retinopatía diabética no proliferativa, ya que nos dice sin neovascularización ni edema macular. Y además, para que sepan, chiquillos y chiquillas, la retinopatía diabética, en sus dos clasificaciones, es una etapa de desarrollo lineal. Primero el paciente tiene su retina normal, después pasa a una retinopatía diabética no proliferativa y después a una retinopatía diabética proliferativa, ¿ya? La proliferativa es como el estado más avanzado. Entonces aquí tenemos un fondo de ojo, ¿cierto? Aquí tenemos la llegada al nervio óptico con las arterias retinianas y se pueden ver algunos puntitos que son zonas de pequeñas hemorragias y los microneurismas vendrían siendo dilataciones en las ramas de los vasos de las arterias y venas retinianas, ¿ya? Eso, pero no tienen que saber cómo interpretar un fondo de ojo, eso es como de especialistas, ¿ya? ¿Qué ocurrió a la evaluación del pie diabético? La enfermera no encontró úlceras, ¿ya? Deformidades ni signos de infección, así que súper bien. Sin embargo, se detectó una sensibilidad levemente disminuida en la planta del pie y la perfusión permanece adecuada. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llamaría la complicación que tenemos a nivel de pie diabético? Aquí Neuropatía. dijimos a nivel, Neuropatía. ya, neuropatía. Muy bien, neuropatía diabética, súper bien. Entonces, esto lo van a ver en cirugía y en el internado se ve alto, que lo puse como por el tema de las úlceras, ya dice que no encontró úlceras, que los pacientes con pie diabético, su pie se puede clasificar en 5 grados que se llaman grados de Wagner, ya que se escribe Wagner. El grado 1 es que el paciente solo tiene factores de riesgo para ser pie diabético, ya úlceras en el pie, a eso me refiero. El grado 2 es que tiene una úlcera superficial que no llega a hueso. El grado 3 es que tiene una úlcera más profunda que puede generar osteomielitis, ya, y compromete ligamentos, tendones. El grado 3, o sea, perdón, el grado 4 es cuando ya hay una gangrena localizada en el pie, que valga esa gangrena como la manifestación clínica de una necrosis e infección. Y el grado 5 es que ya hay una gangrena generalizada en el pie, ¿ya? Y este típico olor a pie diabético, no sé si los que han rotado en cirugía han visto pie diabético, pero es muy asqueroso, ¿ya? Eso. Y ahora a nivel de la neuropatía diabética, tenemos la prueba conocida del monofilamento, ¿cierto? Que está estandarizada con un filamento de 10 gramos, que la idea es presionarlo hasta que se doble. Como bien sale aquí, hasta que se doble, uno lo debería presionar. Entonces, uno le dice al paciente, cierra los ojos y uno debiera tocar al menos en los puntos verdes que está acá, ¿ya? Que son en el primer ortejo, ¿verdad? En el primer metatarsiano, tercer metatarsiano y quinto metatarsiano. Uno lo hace en los dos pies y le dice al paciente cuántas veces lo toqué, ¿ya? Y el paciente debería decir 8 veces, ¿ya? Si dice menos que 8, está alterado. También nos dejan estos puntos blancos que podríamos sumarlos a la evaluación del examen. No está estandarizado con estos puntos blancos, pero sí o sí hay que evaluar los puntitos verdes, ¿ya? Eso en relación al examen del pie diabético. Y ahora, a nivel renal, le pedimos el control de la función renal, ¿cierto? Que al menos vamos a pedir una creatinina y vamos a pedir albuminuria y creatinuria para calcular el RAC. Y tenemos este resultado.
el paciente tiene una creatinina sérica en 0,9, una tasa de filtración glomerular que es lo mismo que velocidad de filtración glomerular de 85 y una microalbuminuria. Y entonces, aquí esta tablita de enfermedad renal crónica, que en este caso la situamos en nefropatía diabética, ya que es la principal causa de enfermedad renal crónica, podemos estratificar la nefropatía del paciente. Para eso sirve. Por un lado tenemos la G, que es el grado de decrecimiento de la velocidad de filtración glomerular, y por otro lado tenemos las A, que es el lado de albuminuria que tiene el paciente, ¿ya? Ahora, algo súper importante, chiquillos y chiquillas, que aquí decimos que enfermedad renal crónica se manifiesta con una velocidad de filtración menor a 60, pero aquí ya el gráfico nos empieza a estratificar desde menos de 90, ¿ya? Entonces, en teoría, los pacientes que están en esta porción, que tienen la velocidad entre 90 y 60, no tienen como tal una enfermedad renal crónica, sino un alto riesgo de desarrollarla, ¿ya? Pero desde que baja de 60 ya hablamos con seguridad de enfermedad renal crónica, que sería etapa 3A, ¿ya? Entonces, con esta velocidad de filtración, 85, y con esta albuminuria, 45, que es la que se ve acá, A1, A2, A3, ¿ya? Que aquí es de menos de 30 a 299 y de más de 300. ¿Cómo estratificaríamos al paciente? ¿Qué G sería y qué A sería? No sé si alcanzan a ver, espero que sí. U2A2. G2A2. G, ¿cuánto, perdón? G2A2, súper bien, ¿cierto? G2A2, ¿ya? Entonces, correspondería a una categoría G2A2 donde hay un riesgo moderado, ¿cierto? Y tiene una microalbuminuria, o sea, según la tasa, la velocidad de filtración sería G2, ¿cierto? Donde hay riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y a nivel de albuminuria estaría en A2, ¿ya? Que es la etapa que se le llama microalbuminuria, ¿ya? Cuando hay una relación albuminuria-creatinuria entre 30 y 299 se le dice microalbuminuria, y cuando es de más de 300 se le dice macroalbuminuria. Esos términos van en desuso, pero se escuchan mucho, mucho, así que para que los conozcan, ¿ya? Entonces, una estratificación G2A2, como se ve acá, G2A2, nos dice, hay un riesgo moderado, está en amarillo, ¿ya? Nos dice un riesgo moderado, y acá adentro nos dice trátelo, ¿ya? Otros riesgos que son los que están en rojo nos dice trátelo y derívelo, ¿ya? Pero aquí nos dice trátelo. ¿Y con qué lo vamos a tratar? Y aquí nos preguntamos, ¿con qué nos vamos a tratar? Tenemos que controlar lo principal, la presión y la diabetes, ¿ya? Y para eso sirven muchos los fármacos que son antiproteinúricos, que son los IECA y los ARA2. Estos medicamentos los van a ver en cardio en cuarto, pero hasta ahora solamente me conformo con que sepan que IECA en Arapril y ARA2 los sartán. Los sartán tiene dos A como ARA, así se van a acordar, y IECA en Alapril tiene I como IECA, ¿ya? Entonces, estos fármacos han demostrado una disminución de la proteinuria, de la microalbuminuria, de la macroalbuminuria, y son nefroprotectores, ¿ya? Y sirven para controlar la presión y como medida de nefroprotección, ¿ya? Entonces, el paciente debería estar usando o un YECA o una aradosis que tiene la estadificación que vimos recién, ¿ya? Que es la de que presenta riesgo moderado de enfermedad renal crónica o de nefropatía diabética, ¿ya? Entonces, esa es una de las opciones como más importantes del tratamiento que quería como reforzarles. Además, preocuparse que el paciente mantenga su control de la presión arterial, que le van a ayudar estos fármacos. Y también podríamos añadir un ISGLT2, que la paciente ya lo tenía, pero es importante como reforzar por la nefroprotección que nos entregan estos fármacos. Además, para prevenir la nefropatía diabética, los estilos de vida saludables, ¿cierto? La dieta hipoglicémica hiposódica, porque la paciente es hipertensa y diabética, actividad física al menos 150 minutos a la semana, suspender tabaquismo, etcétera. Todo lo que comentamos en el enfoque arcoíris de la Sociedad Chilena de Diabetes, que era ese esquema con muchos colores que mostró el Javi. Y un monitoreo regular. Esto es súper importante, chiquillo. Aquí les puse como en más relevancia en negro las cositas. ¿Ya? Cuando un paciente tamizamos nefropatía diabética, tenemos que hacerlo de manera seriada, en especial si ya encontramos que está alterada las pruebas de función renal. O sea, al menos cada 6 meses deberíamos volver a monitorizar para ver si esta nefropatía va en aumento o en regresión, ¿ya? Y también monitorizar la presión arterial, ¿ya? Porque los medicamentos que usamos para la proteinuria, para prevenir la nefropatía diabética o tratarla, son los mismos que usamos para tratar la hipertensión, ¿ya?
Eso. Dale, Javi. Ya. Entonces, Elena va a volver a consulta varios meses después y nos trae este examen. Tenemos una glicemia de 190 y creo que hay más exámenes abajo. Ahí está. Tenemos una hemoglobina glicosilada de 9,9 y una CREA en 1. Doña Elena también refiere que en los últimos meses va al baño a cada rato ya que es molesto y me como todo lo del refri una olla o dos. Y también nos dice, ¿sabe qué pesa? ¿Cómo? ¿Sabe que pesa comer harto? Creo que algo estoy haciendo bien porque estoy más flaca, tuve que cambiar la talla del pantalón. Entonces, la paciente nos está mostrando sus exámenes, una glicemia en 190, una hemoglobina glicosilada en 9,9 y nos está refiriendo diversos síntomas, ¿cierto? Tiene poliuria, tiene polifagia y tiene pérdida de peso, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer en este contexto? Insulina. Podríamos darle insulina, ¿cierto? Rezar, también es una opción rezar. Derivar, no, todavía no es, todavía no está para derivar. Entonces, según el algoritmo diagnóstico y terapéutico, actualmente estaríamos en el tercer punto y estaríamos en el step 3 con una paciente que no cumple meta de hemoglobina glicosilada. Entonces tendríamos la opción de A, dar una terapia con 3 medicamentos orales o 3 medicamentos no insulínicos más bien, o iniciar con insulina junto a los otros 2 medicamentos que ya tiene, que sería la metformina y el ICGLT2. ¿Qué dicen ustedes? ¿Damos un tercer oral o vamos a insulina? Insulina. Insulina. Ya, entonces, ¿cuáles serán los criterios para iniciar insulina en pacientes con diabetes tipo 2? ¿Qué contestarían si se los preguntamos mañana? A ver, ¿se acuerdan? Tenía que tener las 4P, la glicemia mayor a 300 y la glicosilada mayor a 9. Ya, ¿qué más? ¿En qué otros contextos? Ya, Haber entonces, sido tratado antes con algún otro medicamento, haber tratado la biterapia, la triterapia, eso, haber o tratado biterapia o triterapia. Y con los exámenes alterados, como tiene esta paciente. Entonces ella tendría más de un criterio para iniciar insulina, ¿cierto? Ya, y también como pone Renzo, complicación aguda. Una cetoacidosis diabética o un choque hiperglicémico hiperosmolar también son criterios para iniciar insulina. Súper. Ya, entonces en este caso vamos a iniciar insulina, ¿cierto? Dale, Javi. Creo que te tengo como con un jet lag. Ya, ¿qué nos dice el algoritmo diagnóstico? Paciente sintomático con las 4P y con glicemia sobre 300 o una glicosilada sobre 9, ¿cierto? No es la glicosilada sobre 9 sola, es con síntomas. Y también nos dice, paciente, ya eso es paciente en debut. Y también paciente durante la evolución de la enfermedad que curse con inestabilidad, que curse con la glicemia sobre 9 o con la glicemia mayor a 300 con estos síntomas, o que tenga 2 exámenes de hemoglobina glicosilada en 6 meses que no cumplan con la meta. En este caso, si es que la paciente tuviera 2 exámenes sobre meta con 2 a 3 fármacos. Ya. Entonces ahí doña Elena quedó dada vuelta cuando le dijimos que iba a empezar insulina, porque nos preguntó, dale, nos preguntó, eh, mi vecina dijo que si te ponían eso te cortaban las patas. Entonces, ¿qué hay que decirle a la doña Eliana respecto a esa afirmación? Hay que decirle que si no le damos insulina le vamos a cortar las patas. Ya, eso. ¿Y cuáles serán las verdaderas posibles complicaciones o los posibles efectos adversos de la insulina? Ahí los mostraron un milisegundo. Ya, la hipoglicemia.
Sí, esa es la principal complicación. Ya, ahora sí muestra. Entonces, ya, la principal complicación va a ser la hipoglicemia. También tenemos otras como la lipodistrofia, que tiene que ver con la malformación del tejido muscular en los sitios comunes de inyección de insulina. Por eso al paciente se le educa y se le pida que cada cierto tiempo o en días distintos se vaya alternando el sitio de punción. Entonces un día que sea en cierta parte del abdomen, después ir cambiando a otra, algún día inyectarse en el muslo, en las nalgas, y ahí también ir cambiando la posición para que así no se forme estas zonas de inflamación que al final es como tejido fibroso que queda debajo de la grasa. También está reacciones alérgicas a la insulina. El uso de insulina exógeno puede también inducir más insulinoresistencia. También se ha visto aumento de peso, el edema secundario al uso de insulina y también la presbicia, que es una alteración visual secundaria al uso, pero que también es más rara. Entonces, doña Eliana después la educamos y termina aceptando utilizar la insulina. En este caso vamos a partir con la insulina NPH. ¿Y qué es importante mencionar de la NPH? Que es por vía subcutánea, tiene un efecto que inicia en la primera, segunda hora, con un pic en las primeras 4 a 6. Y tiene una duración de aproximadamente 12 horas, por lo tanto se puede usar una dosis o dos dosis en el día. Y eso que se ve ahí es el esquema de insulinoterapia donde la guía MinSal, bueno, esta es una nueva guía MinSal del 2020 que es solamente de uso de insulina, que nos indica que el paciente puede iniciar con una dosis en la noche, una dosis en el día o puede iniciar con dos dosis de insulina. Entonces el paciente que inicia con insulina en la noche es aquel que no logra la meta de hemoglobina glicosilada y que además también tiene glicemia de ayuno alterada. En este caso se recomienda iniciar la insulina NPH a las 10 o 11 de la noche, porque si lo inicia más tarde hay mayor riesgo de hipoglicemia. También está la monodosis diurna de NPH, que se indica cuando el paciente no cumple la meta de la hemoglobina glicosilada, pero sí tiene una glicemia de ayuno en rango. Y como tiene glicemia de ayuno en rango, pero tiene la glicosilada alta, uno tiene que sospechar que la curva de hipoglicemias se da principalmente en la tarde más que en la madrugada. Por eso se da esta NPH en la mañana, para que tenga efecto en la mañana y en la tarde. ¿Y en qué caso yo puedo iniciar doble dosis de NPH? O sea, a las 11 de la mañana, o sea, perdón, a las 11 de la noche y además en la mañana, cuando tenemos ciertos efectos como, perdón, ciertas indicaciones como en la hemoglobina glicosilada mayor a 10, en pacientes que tengan síntomas severos, pacientes que tengan síntomas, o sea, síntomas de catabolismo, que sería en este caso la baja de peso. Y además pacientes que estén a dosis máximas con medicamentos y súper importante que si está con sulfoniluria se tienen que suspender. Hay tres grupos de estos pacientes según la sensibilidad que yo planteo que tienen a la insulina. Entonces, lo importante de esto es que ustedes asocien un paciente que es obeso, que tiene una buena velocidad de filtración glomerular y que es joven, va a tener una mayor resistencia a la insulina. Es decir, yo le voy a poder dar con mayor seguridad altas dosis de insulina. Pero por otro lado, un paciente que es insulino sensible, es decir, un paciente que está con desnutrición, con un riñón malo, ¿cierto? O sea, una velocidad de filtración menor a 60, una enfermedad renal crónica, y que además tenga más de 70 años, va a ser un paciente al que yo le voy a tener que dar menos dosis de insulina. ¿Ya? Entonces, antes de yo iniciar insulina en un paciente, tengo que estratificarlo, ya que esto igual se asocia mucho al riesgo que tiene el paciente. ¿Es un paciente al que yo voy a tener mucho riesgo de caer hipoglicemia o un paciente que va a tener poco riesgo de hipoglicemia? Si el paciente es insulino resistente, o sea, yo creo que tiene una alta tolerancia a la insulina, voy a iniciar con dosis más altas. Y eso lo veo también como sale ahí en esa tabla. Entonces, un paciente que inicia con NPH en la noche, yo le voy a dar 0,1 unidades o 0,2 en caso de que sea un paciente que sea resistente. Si es que inicio en el día, también 0,1 o le doy 0,2 por kilo si es que es resistente. Y en paciente que tiene doble dosis, ahí yo le doy 0,2 a 0,3 y voy ajustando. Generalmente le doy un tercio y dos tercios. Continúa, por favor.
Entonces, en este caso, la paciente como tiene una hemoglobina glicosilada sobre meta y además tiene una glicemia de ayuno alta, voy a iniciar la NPH en la noche. Pero considero que no tiene criterios para iniciar con doble dosis de NPH, porque también se pudo haber iniciado con doble dosis de NPH, pero en este caso vamos a iniciar solamente con monodosis nocturna. Entonces 0,1 por la cantidad de kilos, le vamos a dar 8 unidades en la noche. De la insulina, importante mencionar que hay distintos tipos, hay de acción intermedia, hay de acción lenta y también están los análogos de acción rápida. Lo importante mencionar es que en el paciente con diabetes mellitus tipo 2, yo voy a iniciar la insulina, como ya mencioné con esos criterios, cuando hay un debut inestable, cuando hay un paciente que tiene una hiperglicemia sintomática severa, o paciente que cursen con alguna complicación, paciente que se hospitalice, paciente embarazada y otras alternativas. Ya en este caso se utiliza la insulina basal y también puede utilizar como alternativa los análogos de acción prolongada, donde actualmente las que más se utilizan son la glargina y la de Gludec, ¿sí? Que son las que duran más de un día. Por lo tanto, tiene el beneficio de que yo puedo dar una dosis en la mañana y eso me va a servir hasta el otro día. Pero en estados más pobres o, por ejemplo, en atención primaria, solamente se cuenta con la insulina NPH. Entonces, este también tiene el beneficio, entre comillas, de que yo puedo darle una dosis de refuerzo y darle tanto una como dos dosis al día. Si el paciente con diabetes mellitus tipo 2 no logra su meta con la insulina basal, entonces yo le voy a dar el esquema que se llama Basal Plus. Es decir, aparte de darle insulina NPH en el día y en la noche, voy a darle insulina rápida o análogo de acción rápida, donde tenemos, por ejemplo, la insulina SPART o la Lispro. Y otros casos son, por ejemplo, el esquema intensificado, que esos son para pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 o en algunos pacientes tipo 2 que con el Basal Plus no logran una meta terapéutica adecuada, entonces voy a tener que darle este esquema intensificado. Hay otras opciones como las mezclas o el uso de análogos de GLP-1 que son de especialistas. Continúa, Javi. Entonces, en un paciente con diabetes mellitus tipo 2, yo puedo iniciar con una dosis de NPH o con dos dosis de NPH, que sería este gráfico 1. Entonces voy a tener esa insulina que me va a servir para todo el día, en dos dosis. Si es que no logro meta con ese esquema basal, voy a iniciar un esquema basal plus, que significa que a ese esquema basal de insulina de acción intermedia o insulina de acción lenta, le voy a agregar un análogo de acción ultra rápida o rápida, que es esa roja de ahí. Entonces, esa me va a ayudar para poder disminuir la glicemia antes de cierta comida. Yo puedo darla antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena. Por otro lado, cuando el paciente tiene una diabetes mellitus tipo 1, sí o sí va a estar con esquema intensificado. El paciente con diabetes mellitus tipo 1 no puede estar con solamente una dosis de insulina basal porque él hace muchos picos hiperglicémicos durante el día. Por eso requiere monitoreo continuo de glicemia o bombas de insulina, en muchos casos, porque estos pacientes tienen una alta variabilidad. Así que a ellos se les da la insulina basal, que puede ser arriba, como la de Gludec, que es una ultra lenta, que va a servir más de 30 horas. O si no, si le doy NPH, como en Chile o incluso en estados más pobres que no tienen otras insulinas, le dan las dos NPH con el esquema de refuerzo. Entonces ahí se le hace un esquema, por ejemplo, se le pide al paciente que se mida la glicemia y si tiene sobre 140 se da 4 unidades. Si tiene sobre 180 se pone 6. Pero eso ya igual son esquemas individualizados. Eso respecto al uso de insulinas. Así que recuerden para mañana y para toda la vida, porque esto se lo van a preguntar hasta que se titulen, las biguanidas, tenemos como gran representante la metformina. Son medicamentos que hacen sensibilización a la insulina y que disminuyen la producción de glucosa hepática. Son altamente costo efectivas y van a ser generalmente su primera línea. Luego tenemos los inhibidores del DPP4, como la vildagliptina, que estimulan el efecto incretina eliminando o inhibiendo el DPP4, son coste efectivas, se pueden utilizar independiente de la función renal en algunos casos y son la primera línea en muchas guías con contraindicación a metformina.
La glibenclamida, que es una sulfoniluria, que es un secretagogo de la insulina, por lo tanto genera hipoglicemias. Se prefieren en pacientes jóvenes, ya que en adultos mayores tienen mayor riesgo de complicaciones. Además, se ha visto que elevan el riesgo cardiovascular. Luego tenemos los análogos del GLP-1, como la liraglutida, que también estimulan el efecto incretina. Ahora, en vez de eliminar la enzima, lo que hacen es que estimulan a los receptores de las incretinas, simulando su efecto, disminuyendo el glucagón, disminuyendo el vaciamiento gástrico, disminuyendo el apetito, y su administración es subcutánea. De los análogos perdón, de los inhibidores del SGLT2, importante la empaglifosina, también la dapaglifosina, que estimula la glicosuria, la natriuresis, y eso genera disminución de la absorción de glucosa, y van a estar próximamente disponibles en APS por el hospital digital o de manera presencial. Y de la insulina NPH, lo importante es que tienen que iniciar con 0,1 a 0,3 dosis por kilo día. Y dentro de las opciones tenemos la dosis única en la noche, única en la mañana, o darle 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Continúa. Creo que ya esto, uno de las imágenes que son de acá, son sacadas de ese Instagram, que es Medicina Interna Fácil, que es un becado de endocrino, ya que actualiza con hartos posts de diabetes. Entonces, es importante, es cierto, que todo paciente con diabetes y enfermedad cardiovascular hay que utilizar ISGLT2 o análogos del GLP-1, que lamentablemente en nuestro medio no son tan accesibles, sobre todo los análogos del GLP-1, que en San Camilo y en el Hospital de los Andes no está, pero sí hay en paglifosina. Y actualmente hay más estudios que quieren buscar el uso de los análogos del GLP-1 con complicaciones crónicas, con tabaquismo y con otras complicaciones también. Eso. Bravo. Eso sería, chiquillos y chiquillas. Dudas, consultas que tengan. Dudas, consultas. Hay gracias en el chat, hay reacciones. Ya dicen que todo claro. Eso. Sí, sí,